Queridos hermanos, que el Señor te bendiga en esta tarde. Nos gozamos en su presencia porque Él es amor, porque está con los brazos extendidos para con cada uno de nosotros. Así que juntos alabemos y exaltemos al Dios que nos ama. Por siempre, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey sobrenatural, es nuestro Dios, firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor. Y no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, Perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No, 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 no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama,
Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Quisiera invitarle para abrir la Biblia en un pasaje, tal vez de los más leídos, pero quizás de los más profundos e impactantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Capítulo 8 de Romanos, vamos a tomar a partir del versículo número 26. Aspiro a que Dios nos hable profundamente en esta noche. Confío que así será. Romanos 8, 26. Y de igual manera, dice San Pablo a la iglesia de los romanos, el Espíritu, está con mayúscula, es la referencia al Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Subraye, debilidad. Pues que hemos de pedir, está hablando de la vida de oración, ¿cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles para nosotros. No lo entendemos nosotros, pero sí el Padre y el Hijo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por los santos. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora quiero que vayamos al versículo 31. Allí vienen una serie de preguntas que tienen implícitas las respuestas. Es una forma literaria que utiliza Pablo para argumentar lo que quiere decir. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, con referencia a Dios, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra de la cruz se resalta en este pasaje. Nuestro tema será vencedores en Cristo. Vencedores en Cristo. Y repetidas veces encontramos la operación de la Trinidad, del Padre, Dios, del Hijo, Cristo Jesús, y del Espíritu Santo. Y las riquezas que proporciona nuestra vida cristiana es maravillosa. Es maravillosa. Lo primero que vamos a descubrir aquí es que nuestra forma de orar tiene
determinadas limitaciones al hacerlo. Seguramente siempre buenas intenciones, pero somos débiles. No tenemos toda la capacidad y la sabiduría para pedir a Dios de la manera más conveniente y adecuada. Y acá surge un ministerio del Espíritu Santo que no siempre es resaltado. Asociamos al Espíritu Santo al poder, a los dones y a otras operaciones sobrenaturales en la vida cristiana. Pero pocas veces resaltamos el ministerio del Espíritu Santo en la vida de oración. Y acá se nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para orar como conviene. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo no va a orar por mí, no va a inventar mi oración enfocada en alguna necesidad. Yo debo orar a Dios de la manera más sabia, más consagrada, pero el Espíritu Santo que habita en mí toma mi necesidad, mi deseo, mi oración, la reconstruye y la lleva a la presencia de Dios de la manera adecuada, intercediendo delante del Padre por aquel que ha orado a Dios. En esa presentación perfecta que hace a favor nuestro. Y de tal manera que dice el versículo 27 que el Espíritu lleva mi oración a Dios conforme a la voluntad de Dios. Es un ministerio extraordinario. Entonces, esto me lleva a una reflexión en mi vida de oración. Necesitamos cultivarla en profundidad con Dios. Necesitamos sujetar nuestro espíritu a esa voluntad de Dios y depender del Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo ayuda. Pedirle al Espíritu Santo sabiduría. Esto me hace pensar que nuestra vida de oración no está enfocada en los demás. La debo aprender a cultivar yo en relación con Dios. Debo aprender a nadar en ese cauce del río de agua viva que genera en mi vida el Espíritu Santo. A veces somos muy proclives a buscar ayuda de oración en otros, lo cual no está mal, pero no es la prioridad. La prioridad es aprender yo a disfrutar de los beneficios y de las operaciones del Espíritu Santo. Y Dios nos va a sorprender. Pablo nos deja esta gran enseñanza. Por lo cual, esto me hace pensar que nunca estamos solos. Cristo habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, Dios el Padre habita en nosotros por la fe en Jesucristo. Y esa comunión, esa relación, ese vínculo permanentemente debe ser cultivado por nosotros. Vuelvo a enfatizar, primero de manera individual. Tú y Dios. Tú
y Dios. El Espíritu Santo en ti es el que quita la soledad, quiebra la incomunicación y prospera nuestras oraciones para que lleguen adecuadamente al trono del Padre. Nota que en la operación del Espíritu se utiliza, intercede por nosotros 2 veces en estos versículos. El Espíritu Santo intercede delante del Padre por ti y por mí, llevando nuestra oración a Él. Lo estoy sobreenfatizando para que redescubramos el valor de este ministerio y la bendición que trae a nuestra vida. Quiere decir, esta bendición necesita generar en mí una declaración, no a la independencia de Dios, no a la incomunicación con Dios. Todos los canales están abiertos de parte de Dios. Y Dios nos llama a disfrutarlos, a cultivarlos, para ser bendecidos por Él. Maravilloso. Lo segundo que descubrimos, yo lo llamo no a la desesperación. La vida tiene muchas circunstancias. A veces son circunstancias adversas, dolorosas, tristes, pérdidas. A veces son tiempos de bonanza, de alegría, de victoria, etc. Y en esas circunstancias necesitamos entender un secreto que nos va a ayudar a enfrentar la vida cristiana de manera diferente. Fíjese el versículo 28. Pablo no tiene vestigios de duda en lo que explica y enseña. Él dice, y sabemos. Quiere decir que la iglesia, tú y yo, debemos tener certeza, seguridad, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Número 1, no es para todas las personas. Esta palabra es para ¿quién? Para los que aman a Dios. A veces está mal aplicada la promesa. Para los que aman a Dios, ama a Dios con todo tu corazón. Dios lo tiene que palpar. Cuando tú amas a una persona, la persona se tiene que dar cuenta. Si es tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, lo acaricias, lo besas, lo atiendes, se da cuenta, lo palpa. Y tú le dices, yo te amo, y tú eres absolutamente indiferente, no te va a creer. Lo mismo ocurre con Dios. Si tú le dices a Dios, yo te amo, Dios, y tu vida está descomprometida de Dios, lejana de Dios, en independencia de Dios, y aún tantas veces en desobediencia de Él, ¿cómo Dios va a creer mi declaración? No la puede creer porque no es verdad. Es algo que yo coloco en mi mente y que digo, pero no es realidad. Cuando amo a Dios con todo mi corazón, Él siempre estará en el primer lugar. Y lo que yo doy a Dios de mi vida, de mi tiempo, siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor. Nunca
son las obras, lo que a mí me sobra. No. Es aquello que me cuesta. Y yo le digo a Dios, Dios, me cuesta, hoy estoy cansado o estoy cansada, pero lo hago este servicio como muestra de mi gratitud y de mi amor por ti. Yo a veces cuando vengo en alguna oportunidad los jueves, y yo los veo a los hermanos, hacen una ofrenda a Dios. Y a veces están cansados y hasta enfermos. Y le entregan la ofrenda a Dios. Y Dios se goza. Y Dios se goza. Dios recibe la ofrenda antes que las personas. Porque, eso, ¿me entiende? Es extraordinario eso. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, ámalo con mayor intensidad, ámalo con mayor compromiso, ámalo con mayor comunión, ámalo con todo el corazón. Solo así disfrutarás de su amor profundamente sobre tu vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No dice el texto, preste atención, que todas las cosas que pueden sucedernos son buenas. No dice eso el texto. Tampoco dice que todas las cosas son malas. Pero sí dice que juntamente la una con la otra, en las manos de Dios, en el tiempo de Dios y en la forma de Dios, va a traer bendición a nuestra vida. Y Dios es el único que puede torcer lo malo en bueno. Por lo cual, no desesperes cuando viene una prueba a ti, una dificultad, porque siempre las habrá. En la vida de Jesús, aún en la noche antesala de ir a la cruz del Calvario, Jesús tuvo que superar en fe y en consagración al Padre su vida y pasar por la prueba más difícil. La agonía del Getsemaní. No fue la cruz, fue la agonía del Getsemaní lo más difícil. Esa fue la lucha final del enemigo. Ahí vino la victoria. Cuando él dice al Padre, hágase tu voluntad, pero no la mía. Cuando él vuelve a ratificar su renuncia a su propia voluntad. Y la cruz, cruenta, dolorosa, símbolo de muerte, no fue el final. La mirada rápida de la gente dijo, ahí terminó todo. No, fue el comienzo. El comienzo de algo nuevo para la humanidad. El sol que resplandeció en bendición para todos. La salvación en Cristo Jesús. Pablo podría enumerarle a los romanos, lo hace con los corintios, en un capítulo cargado de emoción, la cantidad de pruebas y la cantidad de veces que su vida corrió peligro de muerte. Sin embargo, él aplica esto a su propia experiencia. A los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Él llegó a conocer cara a cara a Jesús. Fue transformado en vida y llevado al tercer cielo, a la presencia de Dios.
Lo que Pablo vivió no lo vivió ningún otro ser humano. Y él puede mirar y decir, todo esto malo, entre comillas, que me sucedió, Dios lo transformó en beneficio, en un carácter firme, en una fe firme y en un compromiso total con Dios. Todo ayuda para bien. Entonces, dile no a la desesperación. Cuando viene una gran dificultad a la vida, dile, Señor, tú conoces todas las cosas. Mi pasado, mi presente y mi futuro. Yo coloco mi fe en tu palabra, no en esta circunstancia dolorosa. Y espero en ti, en tu tiempo, en tu forma, el cumplimiento de esta promesa. Lo que aparentemente en ese momento es malo, Dios lo puede torcer para bien. Créelo con todo tu corazón. Una de las vidas que me impacta del Antiguo Testamento es la de José. Los teólogos dicen que José en el Antiguo Testamento ha sido un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Y usted ya sabe la historia de José. Las penurias, el sufrir el desprecio, el enojo, la venganza y la maldad de varios de sus hermanos que le quisieron quitar la vida, haber sido vendido como un objeto, siendo de la misma sangre, etcétera, etcétera. Usted sabe todas las injusticias que sufrió allí en Egipto también. Y si usted no sigue su historia, usted dirá, qué triste que fue la vida de José. Sin embargo, si aplicamos el texto retrospectivamente, vamos a ver que fue gloriosa. Fue el hombre que Dios utilizó para mantener con vida al pueblo hebreo del cual nació nuestro amado Señor Jesucristo. Fue una vida de victoria, fue una vida de fe, fue una vida de obediencia, fue una vida que derrotó al diablo diciendo no al mal y sí al amor, al temor y a la obediencia a Dios. Y cuando va a terminar su vida terrenal, él escribe en Génesis capítulo 50, versículo 20, hablando a sus hermanos, entregándole las responsabilidades después de su muerte, y ellos que estaban acongojados, culposos, y él dice, tranquilos, nota, ustedes pensaron mal acerca de mí, pero Dios lo transformó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Si él se hubiera quejado, cosa que no hizo nunca, si él hubiera desechado a Dios en medio de las pruebas más atroces, no hubiera llegado a esta instancia. Y ahora aprende a disfrutar. Y proclama y declara lo que después Pablo nos enseña. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Para bien. Esto es conmovedor.
entenderlo, interpretarlo y vivirlo. Y vivirlo. No te enojes con Dios cuando vienen las dificultades. Cuando las cosas no salen como uno desea o necesita, renuncia a ese enojo. No le preguntes a Dios, ¿por qué Dios? Porque yo pregunto por qué, tal vez no voy a entender la respuesta en ese momento. Pregúntale para qué, Dios. ¿Para qué? ¿Qué tienes por delante para bendecirme? Para que yo me tome de esta palabra. Porque esa dificultad transitoria, Dios la va a transformar. Decláralo. Dios la va a transformar para bendición de mi vida, de mi familia, de la iglesia, de quien sea. Dios la va a transformar. Decláralo. No le creas al diablo. El diablo es mentiroso. El diablo te va a hablar mal de otros, va a hablar mal de ti, va a hablar mal de Dios. Es mentiroso. No le creas. Créele a Dios, tu Dios, que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por lo cual, dile no a la desesperación. No desesperes. Espera en Dios, todo lo contrario. Espera. Yo dirá, ¿sabe cuántos años tenía José cuando empezaron las penurias? 17 años. Era un adolescente. Y transcurrió buena parte de su vida. Pero Dios lo colocó en alto. Debajo del faraón del gran imperio egipcio estaba él. Él tenía la facultad absoluta. El hombre rechazado por los hombres fue abrazado y bendecido por su Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Espera en fe. El para bien. Y no te hundas en el porqué de las dificultades y de la desesperación. Dios es fiel. Dios es fiel. Luego aquí vienen la serie de preguntas, de las cuales hoy vamos a tomar una o dos. Nos habla Pablo en la sabiduría que el Espíritu le da del plan de Dios para cada uno de los cristianos. En la formación de la iglesia, Dios dice que el confort, el deseo de Dios ha sido llamarnos. ¿Llamarnos a qué? Llamarnos a ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Versículo 29. Es el deseo de Dios, que tú seas un Cristo y que yo también. Y el Espíritu de Dios trabaja tantas veces a través de las dificultades para formar a Cristo en nosotros. Es interesante notar que a los cristianos se los llamó por primera vez de esta forma en la iglesia de Antioquía, dice el libro de Hechos. Se los llamó cristianos, pero esta es la traducción del castellano. En el griego dice, se los llamó Cristos. Atención,
es que la vida, que no era perfecta, pero amaban a Dios con todo el corazón, de aquella iglesia, mostraba esa semejanza, esa obra sobrenatural de Dios en ellos. Eran Cristos, mujeres y hombres tocados por Dios. Ahora, ¿cómo lo logra Dios? Fíjese. Dios dice que antes nos conoció. ¿Antes de cuándo? Antes de existir el universo. En la eternidad. Antes de ser creado los seres humanos. Dios te conoció a ti y a mí. Dios nos conoció. Yo sabía en qué lugar íbamos a nacer, en qué época, cuál iba a ser nuestra familia, cuáles iban a ser las circunstancias. Eso es extraordinario. Luego dice el texto que Dios nos conoció y nos predestinó. ¿Para qué? Para que seamos como Jesús. Dice, ¿cómo tiene que ser mi vida cristiana, pastor? Como Jesús. Es lo que dice la palabra. Como Jesús. Y esa obra la hace el Espíritu Santo con mi entrega diaria al Señor, poniendo a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Qué más se nos dice? Que Dios nos predestinó, verso 30, para ser como Jesús, y que Dios nos llamó, y que Dios nos justificó en la cruz para nuestro perdón. Y a todos los que justificó, que han creído y recibido a Jesucristo, Dios también los glorificó. Ahora usted dice, pero todavía estoy acá, carne y hueso, me enfermo, sufro. Sí, yo también. Pero Dios dice en la carta a los Efesios que los cristianos posicionalmente, espiritualmente, ya están sentados, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ya nos glorificó. Si Dios vive en mí, hay un lugar en la gloria reservado para ti y para mí. Entonces, usted fíjese, algunos teólogos le colocan el orden de la salvación, desde la eternidad hasta la cruz y de la cruz a la eternidad, a la gloria. Me pareció adecuado. Pero después de esa gran obra, San Pablo dice en el versículo 31, dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, después de esa gran obra, ¿quién es contra nosotros? ¿A quién le vamos a tener miedo? ¿A quién? Extraordinario. Si Dios está a tu favor, no le tengas miedo a nadie. Él es el que te defiende. Él es el que, como decía Jeremías, Dios está conmigo como poderoso gigante. Él está contigo, pero lo tienes que disfrutar, lo tienes que creer, lo tienes que experimentar. Si no, pasa inadvertido. ¿Quién contra nosotros? No al temor. El temor es una facultad de la mente y del alma
destructiva. Destructiva. Cuando se estudia el tema hay decenas y decenas de temores, pero voy a nombrar 3 o 4. El temor al rechazo. Hay personas que tienen dificultades en vincularse con otros porque sufren ese temor interno de ser burlado, de ser maltratado, de ser ofendido o de ser rechazado. El temor nos paraliza, hermanos. Si tú estás haciendo una buena obra y empiezas a sentir temor, que te lo generó el enemigo, tú te paralizas, la obra se detiene. Hay 3 armas tal vez que el diablo utiliza para destruir la vida de los cristianos. Y una es generarle miedo, temor. La otra, desaliento. Y Pablo dice, ¿cómo vas a tener miedo? Si el Dios del universo es tu Dios, ¿quién te podrá hacer daño? Vivimos tiempos difíciles, pero resaltamos desmedidamente lo difícil. ¿Por qué no decimos, mi Dios es más poderoso que toda clase de tiempo difícil? Y yo confío en Él y no en las circunstancias. Yo no soy víctima de las circunstancias. Yo soy una hija, un hijo de Dios destinado para la gloria. Y ahí tú te tienes que abrazar. Viene una dificultad, declara victoria. No te desanimes. No tengas miedo del futuro. El futuro para el cristiano es glorioso, es extraordinario, es la gloria, es la eternidad con Dios. Y mientras caminas aquí, Dios te acompaña. Nunca estarás sola ni solo. Él estará contigo, dará nuevas fuerzas. Y a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Nada escapa al control de Dios, dice Pablo. Y tú dirás, si murieron en la Argentina más de 400 pastores, es un dato que tengo bastante fidedigno en toda la pandemia. ¿Dónde estuvo el control de Dios? Precisamente en eso. Dios le dijo, no abajo, arriba, cuando lo recibió. Te abrazo, has sido fiel, tu carrera ha terminado. Para el mundo es una pérdida, pero para mí no. Es el encuentro con un ser amado. Es así. O vamos a pensar que Dios pierde el control por el COVID. No, hermano. Sí, yo he llorado por pastores amigos que han partido, pero no he perdido la perspectiva. Están con el Señor. ¿Entiendes? Entonces, vamos a aplicar el texto otra vez. Ellos amaron a Dios con todo el corazón. Lo que aparentemente ha sido una tragedia, algunos ministerios espectaculares, uno dice, qué pérdida grande. No, ha sido la gloria. Se encontraron con Dios. Fue el tiempo de ellos. Fue el tiempo de ellos. Dios tiene otra perspectiva de las cosas. Y tú y yo necesitamos interpretarla
y entrarla a nuestro corazón. Pues si no, siempre vamos a estar, discúlpeme la expresión, dando lástima, hermano. Cuando me falta esto, lo otro, aquello. Usted, no me pongo como ejemplo, pero quiero decirle, yo tengo un montón de problemas de salud, no uno, un montón. Pero usted no me ve a mí. Esporádicamente puedo decirle algo, no, usted me ve rengueando, algo, le voy a decir, tengo esta molestia y demás. Pero no, hay que vivir en victoria sobre las circunstancias. Dios es fiel. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre el no cristiano y el cristiano? ¿Qué diferencia marca Jesucristo en nosotros? Ninguna. Y es todo lo contrario. Jesucristo marca absolutamente la diferencia en nuestra vida. Sí, Señor, qué bueno que eres. Qué bueno que eres. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Uno. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repítelo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, de veras que este pasaje nos conmueve. Nos conmueve tu cosmovisión de las cosas. Nos conmueve ver cómo tú sigues trabajando en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Nos conmueve la obra del Espíritu Santo que intercede por nosotros, tomando nuestras oraciones y llevándolas delante del trono. Y como veremos, nos conmueve que el Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios, también intercede cada día por nosotros. Tú no nos has dejado huérfanos. Tú estás con nosotros. El amor más grande nos envuelve. La misericordia más grande nos acompaña. El poder ilimitado está a nuestro favor. Yo ruego, Espíritu Santo, que las verdades profundas de este pasaje tú la apliques a mi vida, perfecciones mi fe y también la apliques a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, necesitamos y deseamos vivir vidas cristianas profundas en el Espíritu, de victoria contra todas circunstancias y contra todo poder del enemigo, en tu nombre. Y ayúdanos a descubrir las riquezas de las oraciones de fe, que aún con debilidades y defectos, el Espíritu lleva a ti para bendecirnos. Cultiva en nosotros ese deseo. Gloria sea tu nombre.
Sea tu bendición sobre cada una de mis hermanos, de mis hermanas. Sea fortalecida nuestra fe en tu palabra. Y declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, ahora y siempre. Amén y amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Los martes te esperamos en nuestra reunión de oración. Juntos oramos por cada una de nuestras peticiones y de tus peticiones. Los sábados aquí en nuestra reunión online y los domingos estamos a las 19 horas en nuestra reunión presencial. Que el Señor te bendiga.